decía, son tituladas como las bioresistencias en la cadena alimentaria, desde un enfoque One Health, en su ya segunda edición, que se organiza desde esta universidad. Y antes que nada me gustaría excusar la asistencia de la vicerrectora de Política Científica, doña María José Polo, que es la persona que tiene que estar aquí, pero un problema de salud de última hora, pues no, las mantengo alejadas de esta sala. Así que nada, en su nombre os pido disculpas por su no asistencia, ¿no? En fin, en ese sentido, pues bueno, la institución os da la bienvenida y sin más dilación, pues cedo la palabra a don Fernando Pérez Rodríguez, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba y organizador de la jornada. Buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría empezar agradeciendo la asistencia del director general de Investigación Internacional y nuestro decano Manuel Hidalgo. Bueno, para nosotros es un placer tenerlos en la mesa inaugural y bueno, no es la primera vez que nos apoyan con su presencia en la sesión, en la edición anterior también estuvieron con nosotros y bueno, me gustaría reconocer su apoyo a la jornada, a esta segunda edición de la jornada. Me gustaría también, bueno, me gustaría ser breve, evidentemente, pero no me gustaría dejar, me gustaría explicar un poco el marco donde desarrollamos esta jornada. Esta segunda edición de la jornada se desarrolla en el marco de una red de investigación nacional donde colaboramos diferentes grupos de investigación, grupos nacionales evidentemente, pero con un reconocimiento internacional. Esta red se enfoca al ámbito de la seguridad alimentaria, pero se le da un enfoque de una salud, One Health. En esta red abordamos problemas como el cambio climático, el efecto del cambio climático sobre la seguridad microbiológica de los alimentos. Abordamos otro tipo de enfermedades emergentes de transmisión alimentaria y entre los diferentes aspectos también incluimos evidentemente la bioresistencia, la resistencia a los antibióticos y su impacto a nivel de la seguridad alimentaria y su interacción con otros tipos de salud, ¿no? Dentro de este concepto de una salud, una única salud. Bien, dentro de ese contexto vamos a desarrollar diferentes actividades y una de ellas es esta. Vamos a contar con expertos nacionales como ponentes en esta jornada, expertos nacionales, pero vuelvo a decir y a repetir, con prestigio internacional, con lo cual, bueno, pues para mí es un placer tenerlos aquí. Han hecho además un esfuerzo para sacar el tiempo suficiente para venir y presentar su trabajo. Vamos a tener un enfoque, intentando hacer honor al título, ¿no? un enfoque integrado, en donde vamos a ver esa integración cuando finalicemos la jornada y podamos de alguna manera unir las diferentes piezas que nos van a presentar nuestros ponentes. Continuando, tendremos una sesión final de networking, de un poco de hablar entre nosotros, un poco comentar lo que se ha presentado por parte de nuestros ponentes. Y bueno, os animo a que continuemos después de las ponencias, de las magníficas ponencias que vamos a tener, que continuemos hablando de este tema e intentemos buscar sinergias y explorar modos de colaborar, porque nos encontramos ante una situación que después de la pandemia ha podido perder un poco de vigencia, pero sí es cierto que es un problema de salud pública global y no es un problema que vaya decreciendo, sino todo lo contrario, va aumentando y aumentando los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la jornada debe tener interés, espero que la puedan disfrutar y bueno, pues nada, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Fernando. Ahora cedo la palabra a don Manuel Hidalgo Prieto, es catedrático de Medicina y Cirugía Animal y además es decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias. Llega un poquito justo el cable, ¿no? Bueno, muchas gracias, director general. Gracias, Fernando, otro año por la invitación a estar aquí con vosotros. Y bueno, aprovecho a saludar a los asistentes, tanto los que están aquí de forma presencial como los que nos acompañan online en la emisión en streaming, ¿no? Veo a muchos compañeros de la facultad, profesores, estudiantes y bueno, gente que haya venido también de fuera, pues
bienvenidos todos y espero que disfrutéis de estas jornadas que con tanto cariño y con tanta dedicación, pues un año más, Fernando pues ha vuelto a hacerlo, ¿no? Ha vuelto a hacer un programa no solo científicamente muy interesante por esas redes que él indicaba y por esa internacionalización de los ponentes y de los participantes, sino por el tema de que más actualidad no puede ser, que es el de One Health o de una sola salud, ¿no? En la facultad, pues yo creo que vamos por el camino del One Health, yo creo que nos define, ¿no? El One Health de una sola salud. Primero por la actividad que hacen todos los compañeros y todos los investigadores que tenemos en la facultad. Por ejemplo, la unidad el ENZOE, ¿no? La unidad de investigación competitiva en enfermedades emergentes y sanitarias, pues son profesores de la facultad o investigadores de los distintos grupos los que la realizan, incluidos muchos de vosotros. Y luego los títulos que se imparten en la facultad, pues también están todos encaminados a una salud global, ¿no? Tenemos el grado de veterinaria, que lógicamente se encarga de la medicina, la sanidad y la seguridad alimentaria, que es una pieza muy importante de la salud pública, ¿no? Como todos saben. Ese grado se engarza íntimamente en ese aspecto de seguridad alimentaria y salud pública con el grado de ciencia y tecnología de los alimentos, que profundiza tremendamente en ese ámbito y se abre también al aspecto general de la salud ambiental y la salud humana, y vamos a cerrar el círculo muy recientemente, a partir del próximo septiembre, con un nuevo título de nutrición humana y dietética, que viene a completar pues, el grado de ciencia, tecnología de los alimentos y también esa parte de alimentación o bromatología o seguridad alimentaria del título veterinario, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí abordamos de manera genérica pues, toda la problemática que tenemos hoy en día, ¿no? También la resistencia a los antibióticos, como todos saben, es otro aspecto fundamental y clave hoy en día en todos los ámbitos, no solo de la medicina clínica, sino también de los productos que se emplean en alimentación, como se va a ver aquí en el Congreso. Y también pues, desde la facultad pues, colaboramos con el PRAN, que es el Plan Anual frente a la Resistencia de los Antibióticos. De hecho, este sábado a las 10 de la mañana haremos una carrera, todos los años se hace una carrera para visibilizar la resistencia antibiótica, y este sábado pues la tendremos también la carrera, como todos los años colaborando con ellos y por supuesto pues visibilizando la importancia en todos los aspectos, ¿no? de abordar esta problemática antibiótica, no solamente desde la medicina clínica, que sería pues el aspecto más obvio, ¿no? por así decirlo, sino también pues a la hora de su uso en la alimentación. Y además pues de todo eso pues contamos con unas instalaciones excelentes, ¿no? El recién inaugurado laboratorio, bueno, recién, ya lleva un tiempo, ¿verdad, Fernando? Pero la verdad que el laboratorio de bioseguridad de nivel 3 que tenemos en el Departamento de Bromatología y Tecnología de Alimentos, la verdad que es una auténtica maravilla, es un laboratorio perfectamente preparado para llevar experimentos, subir los experimentos a un nivel más avanzado de investigación y bueno, tener estas instalaciones aquí, sobre todo tener el personal y los grupos que las lleven a cabo, que es lo más difícil, pues yo creo que es un orgullo para toda la facultad y para todos los que la componemos. Así que nada, Fernando, muchas gracias por llevar a cabo por segunda vez esta jornada, enhorabuena por la organización y espero que todos ustedes puedan disfrutarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Nada, me toca cerrar esta inauguración. Yo solo les deseo que tengan una feliz jornada, no solo a ustedes, sino también a todas las personas que nos ven desde esa presencia virtual que la tecnología nos permite. Y nada, muy, muy feliz y muy contento que desde, bueno, sobre todo como representante del Vicerrectorado de Política Científica, que en esta y en otras áreas ya se haga ciencia, se haga investigación desde un enfoque integral, como es el caso de One Health. Y nada, feliz día y pásenlo muy bien y disfruten. Bien, pues sin más dilación, muchas gracias. Sin más dilación, vamos a comenzar con el programa previsto. En primer lugar, vamos a tener una presentación introductoria y enfocada también a un tema importante y relevante en los últimos años en relación con la resistencia a los antibióticos. Me gustaría introducir a Sonia Aguayo. Ella es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es actualmente
jefe del Servicio de Microbiología Alimentaria y responsable de la Unidad de Resistencia Antimicrobiana del Centro Nacional de Alimentación, de la agencia, adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, desde la que participa en el programa de vigilancia europeo de resistencias antimicrobianas en la cadena alimentaria, en concreto en alimentos, ¿no? Sonia, cuando tú quieras. Buenos días. Lo primero, agradecer la invitación, que no quiero agradecerla de parte de María Jesús Zamora, que era la persona que estaba invitada a esta reunión, pero por problemas de salud, pues mira que ella tenía ganas, pero ha sido totalmente imposible de que acudiera. Desde aquí, un besito y los deseos más grandes de recuperación pronta. Espera un momento que no veo aquí. Yo vengo a contaros un poco cómo estamos abordando el estudio de las resistencias antimicrobianos en el Centro Nacional de Alimentación, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ya sabemos que las bacterias resistentes se dispersan, si están presentes en bacterias zoonóticas que están presentes en animales y en alimentos, pues ya estamos poniendo un poquito en entredicho pues que tengamos un tratamiento eficaz contra esas enfermedades infecciosas. Y bueno, pues sabemos también que todo esto debe de recaer en manos de los responsables del desarrollo de las políticas de gestión y de control para que puedan ofrecer opciones válidas para evitar esta exposición a estos riesgos a la salud pública. Entonces, bueno, pues en esa existen grupos de científicos y de asesores que están estudiando continuamente y analizando todos los factores que pueden estar interviniendo en esta propagación y en esta expresión de las resistencias antimicrobianas en bacterias zoonóticas y de esta manera pues poder a su vez asesorar a los encargados de políticas para poder establecer políticas de gestión y de control. Ya en el 2017 la EFSA publicó un primer informe para poder estableciendo las bases fundamentales para hacer un seguimiento armonizado de las resistencias antimicrobianas en Salmonella y Campylobacter. En el 2008 ya pues reconoció el papel fundamental de la transmisión a lo largo de la cadena alimentaria e incluyó también a E. coli y enterococos en alimentos y en animales. En el 2009, pues ya se hace un primer report conjunto EFSA, ECDC, la EMA y el Comité Científico de Riesgos Sanitarios Emergentes de la Comisión Europea, pues centrando los principales puntos que están interviniendo, ¿no?, en estas transmisiones de las resistencias a lo largo de toda la cadena alimentaria, principalmente basado en bacterias zoonóticas. Se valora ya en ese año la participación, ¿no?, que podría estar ejerciendo Staphylococcus aureus metilresistente. Pero hay mucha variabilidad de resultados. En unos países se ve que puede aportar más, en otros menos. En ese momento no se obliga a su seguimiento, pero se pueden aportar datos de manera voluntaria. Entonces, todas aquellas, en mi caso hablo de las competencias están diferidas a comunidades autónomas. Todas aquellas comunidades autónomas que dentro del control oficial tuvieran datos relativos, pues podían también aportarlos al estudio. Y ya desde el 2011, pues ya la EFSA, con todos los datos que se van generando, empieza a emitir reports año visto, ¿vale?, con los principales resultados y las tendencias de evolución del comportamiento de estas resistencias. Este es el ejemplo. Hay uno posterior que ya es el del 22-23, que se ha publicado con fecha de enero del 24. Pero todo esto, ¿cómo se está regulando? Pues en materia de alimentos y de producción primaria se está abordando dentro de dos marcos regulatorios. ¡Qué bien! Yo ya me tengo muy vista. Ahí mejor. Gracias. Dos marcos regulatorios que son la decisión de ejecución 652 del 2013 sobre el seguimiento y notificación de la resistencia de las bacterias zoonóticas y comensales a los alimentos, y que fue sustituida posteriormente con la que está vigente ahora, la 1729 del 2020. Esto es lo que nos compete en materia de alimentos al Centro Nacional de Alimentación. Entonces,
¿Qué es lo que nos dice esta decisión? Bueno, pues esta decisión nos dice cómo tenemos que hacer este seguimiento de las resistencias en los alimentos. Animales también, pero no es nuestra competencia, eso es competencia del mapa. En España tenemos, lo estábamos hablando, pues tenemos esta diversificación de competencias que en Europa no entienden y, bueno, pues nos cuesta mucho transmitir. Nos dice en primer lugar cómo tenemos que hacer, en base a qué, pues como todo estudio tenemos que tener un muestreo, que en este caso es un muestreo estratificado, que hay que seguir fielmente y que está descrito en una guía publicada también por EFSA. EFSA es el jefe, digamos, nosotros somos el punto focal de EFSA y tenemos que hacer lo que ellos nos dicen, como ellos nos dicen. Entonces, a través de esta guía EFSA establecemos en Alcalá, en el área de planificación, establecemos el protocolo de muestreo. Está diseñado por provincias en función de su densidad de población, el número de muestras que tienen que coger de alimentos. Estamos hablando de carnes. De carnes, como son alimentos ya listos para consumo, pues estamos hablando de se consiguen en el comercio al por menor. Cuando ya tenemos estas muestras, bueno, es a nivel nacional, representativo también, con todas las comunidades, por fechas y a lo largo del año, para que sea totalmente representativo. A continuación, pues nos indica esta decisión cómo tenemos que hacer el aislamiento de estas especies, que ahora os digo cuáles son, que están incluidas en el estudio. Es un protocolo, nos dice que tenemos que seguir el protocolo que ha sido diseñado y validado por el Laboratorio Europeo de Referencia para este estudio. Y cuando ya tenemos nuestros aislados, pues nos dice también que nos tenemos que referir a la norma ISO 20776 para realizar la caracterización fenotípica de las resistencias. Empezamos a trabajar en el año 2013 con la decisión 652. Los años pares estudian las carnes de aves y los años impares estudian las carnes de porcino y bovino. Igual en el año bajo la decisión 1729, los años pares las aves, que son pollo y pavo, con un tamaño muestral de 300 muestras anuales, con excepción del pavo, que por el nivel de producción se permite que sea 150. ¿Vale? Y los impares, bovino y porcino. ¿Cuál es el objeto de nuestro estudio? Pues es un seguimiento específico de E. coli, presuntamente productor de beta-lactamasas de espectro ampliado, beta-lactamasas AMPC y también productor de carbapenemasas. Estos son la batería de antibióticos que se ensayan, son los antiguos antibiogramas, ahora vienen en paneles, en un kit, con unas concentraciones que vienen definidas también en la decisión, tanto en la 652 como en la 1729, aunque con modificaciones se incluyó la micacina en la del 2020. Esta nos indica también pues, bueno, los rangos en los que tenemos que ensayar nuestros antimicrobianos y los valores ECOF, que son los valores de corte con los que tenemos que comparar nuestra concentración mínima inhibitoria para saber si es aislado, es sensible o es resistente para cada uno de los antimicrobianos. Y tanto para E. coli como para Salmonella. Salmonella no nos aplica ya con el cambio de la decisión. Nosotros nos centramos actualmente en E. coli. Este sería el segundo panel, que digamos que el primer panel es como ensaya mucho más antibióticos, sirve de screening, y todas aquellas que son resistentes a cefotaxima o a meropenem serían ensayadas en un segundo panel que amplía el rango de concentraciones para estas cefalosporinas y el rango de antibióticos de los carbapenémicos. ¿Cómo hacemos esta caracterización fenotípica en función de la norma? Pues utilizamos el método de microdilución, somos Laboratorio Nacional de Referencia, estamos acreditados con forma 17025 y este es el ensayo que realizamos, que es bueno, pues a partir de unas concentraciones que vienen determinadas en el ensayo. A partir del aislado que se refresca en un agar nutritivo no específico, se tiene un tiempo de incubación y después, a partir de una concentración de colonias inicial, se va exponiendo a las diferentes concentraciones
de los diferentes paneles. Veis que hay como dos líneas con diferentes parámetros porque hay diferencias respecto a la decisión 652 y la vigente 1729. De temperatura, se bajó un poquito la temperatura durante el periodo de incubación porque así se conseguía el mismo tipo de crecimiento y no teníamos, no se evaporaba, el medio no suponía un impedimento a la hora de leer los resultados. Al cabo de 18 o 24 horas leíamos nuestros paneles, obteniendo nuestras concentraciones mínimas inhibitorias y con nuestros valores de corte que están basados en los de EUCAS, pues establecemos si son sensibles o resistentes. Esto es un poquito más para que lo veáis un poquito más específico. Es un kit. Determinamos nuestra concentración, unidades formadoras de colonias con un nefelómetro, frente a un patrón calibrado. Tomamos de entre 3 y 5 colonias y los vamos diluyendo hasta que conseguir la concentración óptima y sembramos con un aparato, un inoculador automático, 50 microlitros en las placas que ya cuentan con 5 microlitros y la concentración específica para cada antibiótico. El rango entre una concentración y otra es del doble hasta cubrir el rango total de los antimicrobianos y vienen distribuidos de manera aleatoria, pero dentro de cada uno de los rangos. Este es la visualización que tú obtienes de las placas con los crecimientos. Siempre se ponen, no tengo puntero, pero siempre se ponen 2 controles, aparte de poner unos controles de colecciones de cultivo como negativos de sensibilidad y también con unas cepas específicas que nos aporta el laboratorio de referencia como positivos de resistencias, como todo ensayo, y luego lo metemos en nuestro lector, ¿vale?, que lo tenemos programado específicamente para los rangos válidos de crecimiento y con los cutoff, para que automáticamente, según tú vas señalando el pocillo siguiente al último de crecimiento, nos va diciendo si es sensible y resistente. Nos haga un report y ese report ya es el que nos da no solo el valor de la CMI, sino también si es sensible o resistente. Esto es revisado continuamente. Se pasa a unos Excels enormes, bastante, porque son muchos datos, sobre todo los años de pollo y pavo, y estos valores pues se comparan con el esquema que tiene establecido EFSA en su última versión vigente, siempre pendientes de ello, para determinar cuándo tienen un fenotipo productor de beta-lactamasas de espectro ampliado o de AMPC o de carbapenemasas. O sea, ensayamos, quiero aquí haceros una pequeña señal, ¿no? Vamos a ver si en ese momento se determinaba si eran carbapenemasas o no en función del perfil fenotípico que nos daba este ensayo de sensibilidad a los antimicrobianos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos la modificación de la decisión? Bueno, pues ya en el 2013 EFSA ya había sacado un report, ¿no?, un review de la importancia y la relevancia de las carbapenemasas y la aparición que estaban teniendo inicialmente en producción primaria, muy poquito y casos anecdóticos en alimentos. Pero esto desde ese año ha ido repuntando y entonces se ha sometido de nuevo a revisión por parte de EFSA. Esta revisión ha dado lugar a que en esta modificación de la decisión el método de aislamiento se haya modificado. Entonces, antes aislábamos en un medio, hacíamos crecer el aislado en un medio inespecífico, agar nutritivo, no específico, y luego en medio selectivo, TBX con CTX, de ahí sacábamos los aislados específicos presuntamente productores de beta-lactamasas, porque eran capaces de crecer en presencia de ese antibiótico, ¿vale? Ahora no, ahora además tenemos que aislar los que son posiblemente productores de beta-lactamasas, por un lado, sembrándolos en TBX, y por otro lado, los que sean específicos de productor de carbapenemasas, sembrándolos en medios de carba y OSA 48. Todos, cuando tenemos positivos en todos los lados, todos pasan a la caracterización fenotípica en el perfil de resistencias con el antibiograma.
de esta manera ya sí estamos incluyendo en el estudio no solo el seguimiento específico de los productores de beta-lactamasas, sino también el seguimiento específico de los posiblemente productores de carbapenemasas. Estos son los protocolos a los que nos hace referencia la decisión de ejecución 1729, que están validados por el Laboratorio Europeo de Referencia de Resistencias Antimicrobianas de la Universidad Técnica de Dinamarca para alimentos. Están validados y en su validación dentro del ámbito europeo se hizo en colaboración con el Instituto de Evaluación de Riesgo alemán. Se ensayaron las placas comerciales que conocemos de Carba y Oxa, y se probó también con Macunqui elaborado en casa con TBX y Carba. Entonces, se vieron las siguientes conclusiones. Había determinadas cepas de E. coli con determinados genes de resistencia que se podían escapar a este filtrado con estas placas comerciales y que había diferencia entre las placas comerciales. No obstante, se sopesó en una balanza en ese momento y se decidió que se continuaba con el estudio europeo utilizando estas placas comerciales. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque podían fallar en la detección de aquellas cepas que tuvieran baja resistencia a meropenem. No obstante, se dio paso se aprobó el seguimiento en estas condiciones, se modificó el método de aislamiento por la DTU, se aprobó, se puso a disposición de los Estados miembros con la salvedad que indican al final del documento, ¿no? Entonces, bueno, te indica que se nos pueden estar escapando cepas y que hay algunas otras que las podemos estar detectando y a lo mejor son, si conocéis los mecanismos de acción de las carbapenemasas, pueden ser por sinergias, ¿no? de esas enzimas con otros factores, como por ejemplo pues una variación en la cantidad de porinas u otros mecanismos, ¿no? Con las cepas de productoras de AMPC, que en determinados momentos pueden estar produciendo esta acción hidrolítica sobre los antimicrobianos. Aún así, se continuó trabajando en ello y entonces, pues bueno, se han sentado a pensar y han visto la incidencia que están teniendo pues todas las carbapenemasas, vuelvo a repetir, sobre todo en producción primaria, en ganado. Veis la distribución por países. En gris no lo han reportado, no significa que no haya. Es otra de las cositas que nos pasa cuando trabajamos. Y bueno, sobre todo en el caso que nos afecta a alimentos, pues tenemos ahí en Dinamarca que se han detectado en carne de cerdo. Nosotros, particularmente en el laboratorio, en estos 2 últimos años creo que hemos detectado de las 300 muestras 1 en alimentos. Pero si te vas a hablar con los compañeros de animales, ¿vale?, la proporción es completamente diferente. ¿Qué se ha visto? En el lado humano tenemos esta incidencia de carbapenemasas. Ya sabéis que EFSA, ECDC siempre trabajan conjuntos, sacan reports conjuntos. Se ha visto que las prevalencias más altas de estas carbapenemasas se encuentran en Klebsiella, neumonía y Acinetobacter baumannii. En el caso de Salmonella y E. coli comensal, la prevalencia es muy baja, pero en el sector de productor de alimentos va aumentando. Bueno, ya os digo que va aumentando en nuestro caso de 1 en 1. No hay un seguimiento en este momento armonizado específico para ello, porque lo que estamos realizando estamos viendo que se nos está escapando, entonces hay que revisarlo. Y necesitamos mayores estudios y más específicos para realizarlo. ¿Qué ha pasado? Pues que hay que parar, hay que pensar y hay que ver cómo hay que empezar a trabajar de nuevo. Entonces, para ello, a principios de año nos reunió EFSA, teniendo como coordinador al Laboratorio Europeo de Referencia, para crear un grupo de trabajo para estudiar las carbapenemasas en mayor profundidad. Ha salido un proyecto europeo, no está bien definido, un proyecto EFSA, una grant, asignada para este estudio. Estaríamos encuadrados dentro de la tarea 2, que es coordinados con el Laboratorio Europeo de Referencia, con todos aquellos Estados miembros que han querido participar.
tenemos 4 subgrupos de trabajo. En el subgrupo 1 se van a revisar todos estos procedimientos de aislamiento de las carbapenemasas de manera más detallada para ver qué es lo que está fallando, cuáles pueden ser las alternativas, hacer un RINTEX a nivel europeo, ensayar bien estos procedimientos y establecer cuáles serían los que deberíamos de utilizar. A la par, hay que ver si se amplía de E. coli a otras enterobacterias, ¿vale? Para cada una de los compartimentos, animales o alimentos. Es que estoy mirando, se nos olvida medio ambiente, nos olvida medio ambiente porque aquí en España no lo estamos tomando en serio. Hay que empezar a tomarlo, solo personas muy focalizadas están luchando con ello. El medio ambiente está metido ya, estamos siempre, EFSA, un enfoque One Health. Estamos hablando de medio ambiente, pero estamos hablando de ambiente pues en la explotación, estamos hablando de ambiente dentro del sistema de la cadena alimentaria de preparación de los alimentos, estamos hablando de todo eso. Muestras de ahí se trata de estudiar y de realizar la trazabilidad. De dónde vienen, identificar las fuentes de riesgo. Entonces, en el grupo 2 se empezarían a aplicar todos estos procedimientos una vez validados, a la par que seguiríamos generando datos en E. coli con el seguimiento actual de las resistencias a los antimicrobianos. En el Working Group 3, lo que se haría, en el punto anterior sería con el ensayo que os he descrito anteriormente, el antibiograma que se está utilizando ahora, y en el grupo 3 lo que sería es la parte genómica, ¿no? La secuenciación genómica. En la última modificación de la decisión ya se contempla como método alternativo la secuenciación del genoma completo para la identificación de los genes de resistencia y realizar la caracterización genotípica de las resistencias. Entonces, se quiere profundizar en este apartado, se quiere ver de verdad lo que está pasando con los genes, qué genes hay, cuáles son las que se están identificando, comparar E. coli, comparar otras enterobacterias y compararlos ya dentro del grupo de trabajo 4 entre todos los Estados miembros para ver qué es realmente la evolución que está siguiendo. Dentro del Working Grupo 2, ¿qué se pretende? Pues es que ahora mismo, si lo veis, es como un borrador. Entonces, lo que nos toca ahora es sentarnos a todos los Estados miembros y empezar a diseñar desde los puntos de muestreo, granjas, explotaciones, mataderos, el lado animal se está planteando hasta si se pudiera muestrear las personas que trabajan en los mataderos, están saliendo, están entrando, fácilmente podemos estar transmitiéndolas. ¿Qué más? Planificar bien una nueva toma de muestras más representativas, evaluar los nuevos métodos de aislamiento, confirmar los resultados de la caracterización fenotípica si no se puede, porque muchos países, Estados miembros, no tienen puesta la secuenciación genómica a punto, realizarlo con PCR tradicional, con los genes, pero es complicadísimo. La secuenciación genómica lo hace un montón, bueno, pero es que, en serio, nosotros estamos mal, pero es que hay países. Y bueno, realizar un análisis de los resultados final para poder compartirlo con los compañeros del grupo 3. Nosotros estamos participando de manera activa en el grupo 2 junto con el lado animal y en el grupo 3 como observadores. Y mandaos el mensaje final de que esto se haría desde una manera global. Esto es que tengo yo una reivindicación personal con el medio ambiente, entonces os he puesto que está reconocido por EFSA, ¿no?, el papel tan importante que está jugando el medio ambiente en la transmisión de estas resistencias. Y nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia. ¿Alguna pregunta de la audiencia para ella? ¿Ninguna pregunta? Bueno, como vamos a tener la oportunidad más adelante de poder hablar, seguro que habrá preguntas. Muchas gracias, Sonia. Bien, antes de presentar al siguiente ponente, simplemente sé que está habiendo problemas a través de la emisión por Webex. Bueno, vamos a intentar resolverlos lo antes posible para que podáis ver la pantalla un poco más grande. Bueno, y ahora sí,
María de Toro, que es nuestra siguiente ponente. Ella inició su trayectoria investigadora con una tesis centrada en el estudio de resistencia a los antibióticos y la virulencia en genomas de salmonela de diversos orígenes. Posteriormente se especializó en el análisis bioinformático de patógenos con un enfoque más particular en los elementos genéticos móviles responsables de la diseminación de determinantes de resistencia antimicrobiana. Actualmente, María lidera la plataforma de genómica y bioinformática del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, donde impulsa proyectos de secuenciación masiva en una amplia variedad de organismos, abarcando genomas eucariotas, procariotas, bacterianos y virales. Hoy nos va a hablar de este trabajo en la plataforma de genómica enfocado a tecnologías disponibles para el análisis de patógenos. María, cuando quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, especialmente a ti, Fernando, de parte del Grupo de Microbiología Molecular y de la plataforma, que somos quienes estamos incluidos en esta red SICURA, y especialmente por mi parte por invitarme a estar hoy aquí y poder presentar el trabajo que hacemos desde la plataforma de genómica y bioinformática. Yo quiero que conozcáis quiénes somos el CIBIR, qué hacemos, por qué estamos en esta red, qué tecnologías tenemos disponibles tanto en el mercado, ¿no? Ya una parte más técnica, qué tecnologías tenemos disponibles en el mercado, qué tecnología deberíamos utilizar o seleccionar para nuestro proyecto. Esta es la pregunta que como responsable de una unidad de secuenciación me hacen los investigadores. ¿Qué hacemos con esas secuencias? ¿Qué hacemos en bioinformática? Lo explicaré de una manera muy breve, no tenemos mucho tiempo. Pondré unos ejemplos de algunos de los proyectos en los que hemos trabajado, estamos trabajando ahora, y bueno, hablaremos un poquito de esto. ¿Qué es el CIBIR? Bueno, el CIBIR es este edificio negro que veis aquí, a la izquierda de la imagen. Es el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, está gestionado por Fundación Rioja Salud, que es dependiente de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Enfrente, ese edificio plateado que veis es el Hospital San Pedro, el Hospital Universitario San Pedro, que es nuestro hospital principal en La Rioja. Sabéis que en La Rioja somos muy pequeñitos, pero aún así tenemos varios hospitales, y este es el hospital principal. Nos separa una calle de un único carril, y esto tiene un sentido, y es que nuestro objetivo y nuestra misión principal es trabajar para y por el bienestar de los pacientes. El CIBIR, el Centro de Investigación, está dividido en un apartado de investigación en 11 unidades en 4 áreas, donde están enfermedades infecciosas, oncología, enfermedades neurodegenerativas y el grupo de microbiología molecular que trabaja en resistencia a antibióticos. Y además existimos 4 plataformas centrales de apoyo, entre las que se encuentra la plataforma de genómica y bioinformática, que es la que lidero. Tanto el grupo de microbiología molecular, dirigido por la doctora Yolanda Sáenz, como la plataforma, estamos integrados en esta red. Pero además, no sé si conocéis mi región, todo el mundo la conoce por el sector vitivinícola, somos importantes en la producción de vinos, en nuestros viñedos, pero también tenemos una amplia producción agrícola, la huerta de la zona de La Rioja Oriental, cereal, la producción de champiñón, somos la comunidad autónoma que mayor produce y exporta champiñón, y también una cierta parte de extensión ganadera. Y esto hace que en La Rioja no solo exista el CIBIR, exista también el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, adscrito al CSIC, la Universidad de La Rioja, con una área potente en agricultura y alimentación, y el Centro Tecnológico del Champiñón, entre otros centros. Y bueno, pues desde el CIBIR colaboramos con estos centros desde un enfoque más One Health en proyectos que se desarrollan alrededor, bueno, pues del viñedo, alrededor del champiñón, alrededor de otro tipo de trabajos, ¿no?, que no solo involucran puramente al hospital. Voy a presentaros brevemente cuál es el grupo de microbiología molecular, que, como os digo, está liderado por la doctora Yolanda Sáenz. Su objetivo es analizar el potencial de la resistencia a los antibióticos y virulencia en bacterias patógenas desde una perspectiva One Health, analizar esa correlación entre epidemicidad, patogenicidad, resistencia a antibióticos, sistema inmune del hospedador, e identificar nuevas dianas terapéuticas que nos permitan descubrir tecnologías o compuestos antimicrobianos, antibiofilm o con aplicación biotecnológica. Para ello, ellas desarrollan una amplia variedad y batería de pruebas en cuanto a caracterización de serotipo, resistencia, tipificación molecular, detección de genes de virulencia, análisis de biofilm, parámetros biológicos de patogenia, secuenciación masiva, análisis de compuestos antimicrobianos y utilización también del plasma atmosférico frío con capacidad antimicrobiana.
Por otra parte, en la plataforma de genómica y bioinformática tenemos un enfoque diferente. Somos una unidad central de apoyo, tanto para los investigadores internos como externos de nuestro centro, incluyendo empresa privada. Y nuestro objetivo es ayudar, asistir en el diseño y en la ejecución de proyectos que conlleven la secuenciación masiva. Vamos a proveer unos servicios de secuenciación, actualmente Illumina y Oxford Nanopore, y análisis bioinformático de datos, centrado en 3 bloques principales, como es el análisis genómico de DNA, de novo, resecuenciación. Una parte muy importante por mi background investigador es el tema de resistencia a antibióticos, virulencia, elementos genéticos móviles, evolución, estudios de epidemiología genómica y desde la pandemia toda la tipificación de patógenos respiratorios. También damos servicio de metataxonomía y metagenómica en muestras de muy diversa naturaleza, suelos, heces, y analizamos hongos, bacterias, nemátodos. Y luego todo el tema de RNA, análisis transcriptómico, eucariota y procariota, mensajero, total RNA, microRNAs. Como parte de este trabajo, tenemos una actividad investigadora desde la plataforma. Colaboramos en 2 redes de colaboración, la red RELECOV, de tipificación de patógenos respiratorios, coronavirus, gripe y virus sincitial, la red SICURA, la que estamos aquí, y 3 proyectos de investigación donde está Eco2Wine, que está centrado en la sostenibilidad de viñedo frente al reto del cambio climático. El proyecto del que os hablaré un poquito más a fondo, Food Safety, sobre la monitorización integrada de resistencia a antibióticos y dianas de intervención. Este proyecto fue galardonado la semana pasada, en el 10º aniversario del PRAN, como la mejor iniciativa nacional en la lucha en investigación en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Está dirigido por la doctora Azucena Mora. Y el proyecto FOBOCIP, que está ubicado, es un proyecto multicéntrico, donde el IP está ubicado en el Hospital Central de Asturias, donde analizamos cómo influye en la microbiota, es nuestra parte, la utilización de diferentes antibióticos en pacientes con neutropenia febril. Recientemente hemos recibido un proyecto de infraestructuras que nos va a permitir renovar toda nuestra infraestructura. Estamos dando un paso bastante importante y estamos apostando por la secuenciación de 3ª generación y vamos a renovar toda nuestra infraestructura computacional y de secuenciación en la plataforma. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, pues nos dedicamos a esto, a lo que es Next Generation Sequencing, o más modernamente llamado High Throughput Sequencing, que, bueno, creo que ya conocemos, que está dividida. Si dejamos atrás la secuenciación Sanger, la primera generación, nosotros no nos dedicamos a eso, no es Next Generation. Nos dedicamos a la secuenciación de 2ª generación, la paralela, que está hoy en día, pues el mayor exponente es la secuenciación Illumina, ¿no? Vamos a tener un alto rendimiento por una paralelización de la secuenciación, fragmentos pequeños, entre 50 y 600 pares de bases, pero millones de copias. Esto veremos que tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Y también apostamos por la secuenciación de 3ª generación. Hoy en día PacBio y Oxford Nanopore son las empresas que lideran el mercado. Secuenciación nativa de DNA y en ocasiones también nativa de RNA a tiempo real, que nos va a proporcionar menos lecturas, pero de mucha mayor longitud. Y esto también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Illumina es la empresa que todos conocemos, es 2ª secuenciación, y aquí lo que os quiero mostrar es que cuando vayamos a decidir nuestro proyecto tenemos una amplia variedad de secuenciadores que elegir, desde en la parte izquierda los secuenciadores ISIC, muy pequeñitos, hasta los secuenciadores, aquí está NovaSeq 10, pero ya tenemos NovaSeq 10 Plus en el mercado. A medida que nos vamos hacia la derecha, cuesta más comprarlo, cuesta más dinero mantenerlo, pero el coste por base es menor. Es una inversión que hay que ponderar en función de lo que secuenciéis. En octubre ha salido al mercado el nuevo MySeq, que es un híbrido entre el MySeq tradicional que todos conocemos desde hace 12-15 años y el NextSeq 550 con unas capacidades intermedias. Pero además, Illumina no está sola. Y aunque en España esto ha ocurrido recientemente por problemas de patentes, por ejemplo, en Sudamérica ya es un hecho, en Asia es un hecho, MGI, que es la derivada de BGI, el Beijing Genomics Institute, ha sacado al mercado una serie de secuenciadores, que en este caso van de derecha a izquierda, desde el más pequeño hasta el más grande, que son una competencia Illumina. La calidad por base es análoga y la secuenciación decae a 1/4 parte del coste. Para que os hagáis idea, el segundo secuenciador que veis por la izquierda, el 4RS, tiene
4 veces más de capacidad de secuenciación que el NovaSeq 10 Plus de Illumina. Eso hace que los costes de secuenciación decaigan a mínimos. Y quizá nosotros que nos dedicamos a patógenos, esto no nos preocupa tanto. Pero daros cuenta que hay gente secuenciando genomas humanos completos, y esto es bastante importante. Es decir, los costes de secuenciación de segunda generación están cayendo a mínimos. Illumina ya no está sola en el mercado. PacBio también tiene su sistema, y aquí lo que os quiero mostrar es que cualquiera de las 3 tecnologías, tanto Illumina, MGI y PacBio, que como os digo, PacBio es gran desconocida en segunda generación, pero tiene un sistema, el sistema ONSO, llevan una secuenciación que es por síntesis, básicamente. En la mayor parte de los casos, Illumina lo que hacemos es fragmentar el ADN, añadir unos adaptadores, amplificarlo sobre una flow cell, y mediante una reacción de fluorescencia, esto es química pura y dura, que a mí me gusta porque yo soy química de base, podemos tener los spots coloreados en 2-4 canales de color, ¿vale? MGI sigue una secuenciación muy similar, por eso ha estado parado, porque también es una secuenciación por síntesis y detección por fluorescencia, pero es un poquito diferente porque lo que hacen es circularizar los fragmentos de ADN y generar unas bolitas, las DNA nanoballs, unas bolitas, unos ovillitos de DNA que son los que se añaden a los que se pegan en la flow cell y se amplifican. Y en el caso de PacBio es una secuenciación por binding en el sistema ONSO. En todos los casos es una secuenciación muy similar, con una alta calidad de base por secuencia y con una tasa de error menor del 0,01%. La tercera generación actualmente está representada por PacBio y Oxford Nanopore. En ambos casos hablamos de nanoporos, unos poros, vamos a decir. En el caso de PacBio, las flow cells son de aluminio con una base de vidrio, donde la luz va a incidir por abajo y va a haber una emisión de fluorescencia. En cambio, en Nanopore estamos hablando de motores moleculares. Nosotros que venimos de la parte micro, estos motores moleculares están pensados frente a las proteínas de secreción bacterianas y las proteínas de conjugación. Son unos motores muy similares, donde el paso de la hebra genera una diferencia de potencial, porque cada nucleótido tiene un tamaño diferente, y eso genera una diferencia de potencial. Con lo cual, lo que detectamos es diferencia de potencial. Esto hace que este tipo de secuenciación tenga unas características diferentes. Vamos a poder tener lecturas mucho más largas, pero las tasas de error también son mayores. Tengo que decir a favor de Nanopore que ha tenido muy mala fama, con tasas de error de hasta el 15%, pero que desde septiembre del 22, con la nueva química Q20, las tasas de error se han reducido drásticamente. Y actualmente, en mi experiencia, y lo digo en experiencia propia, podemos tener secuencias de una calidad similar a Illumina. Tenemos que cambiar algunos de nuestros conceptos a la hora de diseñar nuestro proyecto, pero podemos alcanzar la calidad de Illumina con Nanopore, sin ningún problema. PacBio y Nanopore también tienen sus equipos en el mercado, PacBio, Sequel y Revio. Ya veis el tamaño de los equipos PacBio, son enormes y son carísimos. Por eso secuenciar en PacBio es tan caro. Pero este mes se ha liberado al mercado el secuenciador Vega para tener reads de alta calidad. Ese secuenciador está muy pequeñito, no podéis ver el tamaño, es un benchtop sequencer, es una cajita que podemos poner encima de nuestra polleta. Es relativamente barato, $169.000 comprártelo, no es demasiado caro, y la RAM sale como por unos $1.100, no es excesivamente caro. Acaba de salir este mes, veremos en los próximos meses cómo se implementa en el mercado, pero es prometedor que PacBio, que tiene una alta calidad de secuencia y es muy bueno, pueda bajar sus precios, porque el mayor problema que encontramos hoy en día en PacBio es que secuenciar es muy, muy caro. Y Nanopore tiene una gama de secuenciadores, desde los SmithDion, que están preparados para que los conectemos a nuestro iPhone, hasta los MinION, que son los más conocidos por todos nosotros y son los primeros que todos nos compramos, hasta los secuenciadores GridION y PromethION. Para que os deis cuenta, el PromethION grande nos permite secuenciar genomas humanos completos, y de hecho es el secuenciador que se ha utilizado para cerrar los telómeros en el genoma humano. Es decir, Nanopore, pese a esa fobia que muchos le hemos tenido, incluida yo, tengo que confesarlo, se está utilizando en genomas humanos porque su longitud de lectura nos permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer. La química en ambos casos es muy diferente a Illumina.
En el caso de PacBio, como veis arriba, lo que se hace son los adaptadores circularizan las dos hebras y la polimerasa comienza a dar vueltas sobre ese círculo, generando unos reads que el propio equipo converge y te genera lo que llamamos un hi-fi reads, un read de alta calidad, que es la lectura consenso de esa doble hebra, ¿no? de ese, voy a decir, plásmido sintético que hemos generado para secuenciar. Y en la parte de abajo tenemos la secuenciación de nanoporos, la preparación de genotecas. Tenemos unas preparaciones que son muy rápidas, el ligation kit es 1 hora, el rapid son 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? O sea, son unas preparaciones muy rápidas que también van acorde a la filosofía de Nanopore de tener movilidad en sus equipos, de ser equipos rápidos en cuanto a la secuenciación. Y bueno, esto es algo que es bastante desconocido. MGI está trabajando en long reads, en su tecnología CycloneSec. De hecho, si veis la pantalla, os recordará Nanopore. Es una tecnología idéntica a Nanopore, a priori con la poca información que tenemos, ¿no? Esta es la poca información que yo he conseguido, pero tiene un nanoporo, un motor molecular que bombea por el poro y una diferencia de potencial a la hora de detectar, con lo cual esto es un Nanopore, pero bajo otra marca, ¿vale? ¿Qué ventajas nos dan los long reads, ¿no? Yo os he dicho que yo estoy migrando todo a long reads. ¿Por qué? Si llevo 12, 15 años secuenciando, ¿por qué me ha dado por aquí cuando yo he sido una escéptica? Bueno, pues porque estamos aquí en un foro hablando de reconstrucción de patógenos y tenemos que pensar que reconstruir un patógeno es reconstruir un puzzle de novo, sin tener la foto final. Muchas veces nosotros no sabemos qué es ese patógeno, qué tiene, qué codifica. Lo podemos saber por técnicas moleculares, ¿no? Entonces, esto es reconstruir un puzzle. Las lecturas cortas nos van a dar 1 millón de pequeñitas piezas. Si yo a vosotros os doy un puzzle sin daros la foto final de 1 millón de pequeñitas piezas, me lo vais a tirar a la cabeza. Porque vais a empezar a decirme que el cielo azul, ¿qué hago con el cielo azul, ¿no? Que son las secuencias repetidas. Pero si yo os doy ese mismo puzzle en 100 piezas, con piezas grandes, me vais a decir, jolín María, esto es para un niño de guardería, ¿no? Los long reads nos van a facilitar reconstruir este puzzle. Las lecturas cortas nos dejan gaps, nos dejan huecos que no podemos rellenar porque son las piezas de cielo azul que no sabemos colocar. Mientras que las lecturas largas, aún con los problemas que puedan tener de fiabilidad por base, nos permiten reconstruir el puzzle final. Además, los long reads nos dan otras ventajas. Además de resolver regiones repetidas, ese ensamblaje eficiente de genomas, vamos a poder resolver variaciones estructurales largas, resolución taxonómica. Cuando hablamos de metataxonomía para la identificación taxonómica, con lecturas cortas amplificamos 450 pares de bases de un gen que mide 1600, del 16S. Con long reads lo tenemos completo, llegamos a nivel de especie. En transcriptómica, anotación de isoformas de RNA completas y, en algunos casos, la secuenciación nativa de la molécula, permitiéndonos directamente la lectura de modificaciones epigenéticas. Y esto es importante. Además, y aquí sí que es Nanopore, os quiero hablar del Adaptive Sampling, que es un Targeted Sampling. Vamos a secuenciar aquellas regiones de interés que vayamos a especificarle al equipo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la hebra llega al poro, va a empezar a leerse. Si nosotros le hemos dicho al equipo que ese trocito que ha leído nos interesa, el poro va a seguir secuenciando. Si no nos interesa, la hebra va a salir y se va a desechar. Esto nos permite, podemos enriquecer o deplecionar, porque eso también podríamos decir, bueno, queremos eliminar ciertas regiones, por ejemplo, genoma de hospedador. También nos lo permite, podemos hacer enriquecimiento o depleción. Nos va a permitir reducir el tiempo tanto de secuenciación como de análisis, reducir el coste económico y tener unos flujos de trabajo más cortos. Nos va a dar rapidez que en los temas de epidemiología genómica tanto nos interesan. A veces necesitamos una rapidez en una respuesta. Pero además tenemos la parte de la epigenómica, perdón que no se ve bien. Hasta ahora trabajamos con conversión bisulfito, las citosinas no metiladas las convertíamos químicamente en uracilo, en un proceso que es muy poco eficiente, un rollo, ¿vale? Pero ahora, tanto con Nanopore como PacBio, las modificaciones epigenéticas se pueden leer directamente porque la señal está alterada. Y esto nos permite leer nativamente la hebra.
Y no solo a nivel de DNA, sino también a nivel de RNA. Os estoy hablando de leer transcriptomas directos. No solo modificación, sino transcriptómica directa, ¿vale? Secuenciar virus RNA directos. Secuenciar SARS-CoV sin tener que hacer la conversión a cDNA, porque los sistemas de segunda generación solo funcionan con DNA, con lo cual todo lo que es RNA, tanto transcriptómico como virus RNA, ahora que el viroma, por ejemplo, está tan de moda, tenemos que hacer esa conversión, que es una conversión que, aparte de tediosa y tiempo, y de tener sus vallas, es muy cara. Ahora podemos secuenciar viroma de manera directa. De manera que estas son las características generales. Las dos primeras columnas estaríamos hablando de segunda generación, las dos últimas de tercera. Además de la longitud, que es quizás la característica más notable, tenemos un tema de precisión de la lectura, que eso, como os digo, se está paliando y se puede paliar por diferentes métodos, ¿vale? A la hora de diseñar. El rendimiento perdón, tampoco es un problema hoy en día. Ya, incluso en segunda o tercera generación no es un problema, tenemos equipos muy potentes en cuanto a rendimiento, pero cuando vemos las aplicaciones a realizar nos damos cuenta que la tercera generación nos va a resolver problemas que la segunda tenía limitada. Por tanto, aquí os dejo la tabla de pros y cons. Es verdad que en coste-eficiencia la segunda generación sigue siendo más barata, y esto es así, y MGI mucho más barato que Illumina. La alta precisión, todavía podemos ver diferencias ahí. Bajo input de DNA-RNA. La tercera generación no lleva amplificación, no lleva enriquecimiento por PCR, y eso hace que tengamos que partir de concentraciones de ADN y ARN más grandes. Y esto a veces puede ser un problema dependiendo de lo que estemos analizando. Pero la segunda nos va a dar baja resolución en repeticiones, un bias GC por ese enriquecimiento de PCR, el coste del equipamiento es caro y no nos va a permitir una movilidad, son equipos que yo no me los puedo llevar. Cuando hablamos de ONT, hablamos de nanopod, perdón, hablamos de baja inversión en equipamiento. Tenemos secuenciadores que por leasing nos pueden salir por 1.000 euros. ¿Vale? Estamos hablando de una democratización de la secuenciación muy buena. En cuanto a secuenciación, quizá el análisis ya no es tan democrático, ¿vale? Rapidez de preparación de genoteca. Os he dicho que en 10 minutos podemos preparar genotecas. Movilidad del equipo, es un pendrive. Tiempo real, nos permite la secuenciación a tiempo real, detección de targets. ¿Vale? Queremos saber si hay listeria en una industria. Me voy con mi equipo y secuencio a tiempo real. En cuanto el hit me da listeria, sé que esa muestra está contaminada. Secuenciación de RNA directo y metilación, pero sigue teniendo algunos errores en cuanto a los homopolímeros, que tenemos que tratarlos bioinformáticamente. Protocolos inconsistentes, ¿vale? Nanopore es un poco mente libre, lo que nos gusta a los bioinformáticos. Y necesitamos una alta integridad y concentración de ADN. En cuanto a PacBio, y aquí he puesto específicamente las características de Revio, tenemos una alta precisión, pero los equipos son muy caros. Veremos si esto cambia con Vega. No nos va a permitir moverlos, son equipos muy grandes. Y necesitamos también una alta integridad y concentración del DNA. ¿Qué tecnología escogería yo para mi proyecto? Esta es la pregunta del millón cada vez en mi servicio, ¿no? Pues depende, yo soy la mujer de la palabra depende. Depende del objetivo de tu estudio, de la longitud de lectura, de los gigas por run, de lo que tú necesites secuenciar, pero yo siempre digo, lo más limitante es la cantidad de ADN disponible, tu integridad y sobre todo tu presupuesto, ¿vale? Y una vez que tenemos las secuencias, ¿qué hacemos? Bueno, esto es lo que nos va a devolver el secuenciador, los archivos FASTQ de secuencias. Y habitualmente lo que ocurre es esto: oh Dios mío, voy a morir sepultado, oh Dios mío, ayuda. Bueno, para eso estamos los bioinformáticos, para el análisis de secuencias. Yo aquí os lo voy a contar muy brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Este sería uno de los pipelines que yo tengo que tenemos diseñados. Este está en el curso que os voy a hablar después. Tenemos una parte de web lab. Y dividimos el análisis bioinformático, nosotros todo lo hacemos en Linux, trabajamos en pantalla negra, somos los frikis de la pantalla negra, ¿vale? Un análisis de calidad para limpiar regiones de baja calidad. Aquí os he puesto en naranja los software que utilizamos en Illumina, en azul los que utilizamos en Nanopore. Vamos a limpiar por calidad para tener una buena calidad de secuencia. Estos filtros de calidad dependen de la tecnología que utilices y dependen del objetivo de tu estudio. Luego, en el caso de patógenos, esto sería un análisis de genomas bacterianos, reconstrucción de un genoma, un ensamblaje de nuevo. Y una vez que tenemos nuestro genoma reconstruido en 200 fragmentos si es Illumina, 2 si es Nanopore,
Podemos pasar a los post-análisis. Taxonomía, anotación del genoma, ver genes de resistencia, genes de virulencia, resistencia a metales pesados, plásmidos, fagos, elementos CRISPR, lo que queramos, ¿vale? Eso es el post-análisis. Este es un pipeline que yo utilicé en un proyecto, de hecho en Phobozip, que es una metagenómica shotgun de sangre de pacientes con bacteriemias. ¿Vale? Tenemos un wet lab, esta secuenciación se realizó con Illumina, hacemos una limpieza de lecturas, pero estamos hablando de humano, tenemos muchísima contaminación de hospedador. Y esto hace que tengamos que eliminar in silico el hospedador y luego pues, seguimos diferentes estrategias de taxonómicas con diferentes bases de datos, incluso reconstrucción de novo de todo ese bacterioma, viroma que tengamos ahí, fungoma, y asignación taxonómica. Es un proceso complejo. Esta soy yo todos los días, nada es lo que parece. Mis compañeros me abordan por el pasillo diciéndome, bueno, esto 10 minutos, no, esto le das al botón y ya está. Y esta soy yo con mi ordenador sacando humo diciendo, sí, unos pocos scripts, ¿no? Porque en mi cabeza están todos esos pipelines. Y esto no es muy fancy, pero la realidad del bioinformático es que tenemos que estudiar. Esto es para uno de los últimos proyectos, hice una revisión de software de plásmidos, de fagos, entonces empiezas a probarlos todos con muestras control y empiezas a descartar. Este se instala mal, el output no es legible, esto no me da lo que no me fío, mi muestra control, y esta es la realidad, ¿no? Que no es darle un botón. Nuestro trabajo como bioinformáticos es todo lo que hay detrás de darle al botón. Os he traído 3 ejemplos para que veáis un poco lo que hacemos. Este primero es parte de la tesis de Gabriela Chichón, que hizo su tesis en el grupo de microbiología molecular. Ella estudió Pseudomonas aeruginosa de diferentes orígenes y en este caso este artículo trata sobre el clon epidémico internacional ST274, que está asociado a ambiente hospitalario, que coloniza pacientes con fibrosis quística a nivel internacional y que se observa, se sabe que hay una adaptación del patógeno desde una fase aguda a una fase crónica, porque hay una serie de sistemas que se downregulan, como es la motilidad, la producción de pigmentos, de proteasas, y hay otra serie de rutas que se upregulan, ¿no? Que empiezan a expresarse, como es el morfotipo mucoide, la producción de biofil, el exopolisacárido, que es lo que hace que esta infección se cronifique y sea tan difícil de erradicar. Gabriela, a lo largo de su tesis, se preguntó por qué es tan exitoso el clon ST274, y para ello realizó una caracterización biológica de fenotipos, de biofil y una caracterización genómica de secuenciación masiva. Y para ello tomó 11 genomas, 11 cepas de la colección del CIBIR, de la colección de micromolecular, y 14 genomas de referencia de NCBI, todas ellas origen clínico y no clínico. Os voy a presentar brevemente la parte de secuenciación masiva para que veáis ejemplo. Se realizó un análisis de genoma core para ver la filogenia. Aquí tenéis los puntitos naranja, marcan los genomas ST274. Se incluyeron la referencia PAU1, PA14 como lo que nosotros llamamos para outroot, ¿no? para enraizar ese árbol, una enraización externa. Y lo que observamos fue que realmente en los puntos negros y grises están los genomas clínicos y no clínicos, se entremezclaban. A nivel filogenético no había diferencias entre lo clínico y no clínico. Además, se analizó el pangenoma de los 27 genomas, se vieron los genes totales, los genes core, pero se identificaron una serie de ORFs específicos del clon ST274, que es lo que nos puede indicar hacia dónde va el ser tan exitoso, porque PAO1 no es exitoso en clínica, en cambio un genoma ST274 es exitoso. Y ahí se vieron dehidrogenasas, liasas, reductasas, ¿vale? Se pudieron identificar. Además, se analizó el resistoma, los genes de resistencia adquiridos por varias bases de datos, observando resistencia a beta-lactámicos, aminoglucósidos, fenicoles, fosfomicina, y el mutoma, ¿no? 170 genes, especialmente bombas de flujo-expulsión, donde se analizó qué ocurría, ¿no? Qué mutaciones tenían. Y ahí vio el patrón de resistoma mutacional, que vio que era similar en todas las ST274, tanto las referencias de bases de datos como en sus genomas propios. Vio que el mayor número de mutaciones aminoacídicas se encontraba en las proteínas que tenéis ahí marcadas, varias de ellas son bombas de flujo, pero que incluso encontró cambios mutacionales que estaban presentes tanto en los genomas sensibles como resistentes a antibióticos. Analizó el viruloma, todos los genomas eran serotipo 3, estudió la presencia de alteraciones de 247 genes de virulencia, detectando que el grupo ST274 pues tenía esas exolisinas positiva, negativa, observó genes de formación de pilus ausentes
e incluso 13 genes con más de 10 cambios aminoacídicos, donde están, por ejemplo, ahí la síntesis de pioverdina o el receptor de la ferripioverdina, ¿vale? Que son factores de virulencia. El segundo ejemplo que os quiero traer es qué ocurre, ¿no? Yo me he dedicado gran parte de mi carrera profesional al estudio de los elementos genéticos móviles, pero este trabajo para mí es uno de los más especiales porque existe vida más allá de los plásmidos. Y hoy os quiero hablar de un ejemplo pues, muy bonito, biológicamente es muy bonito, que son las pipolinas. Las pipolinas fueron descubiertas por Modesto Redrejo, que le tenéis ahí. Él es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Él publicó este artículo en 2017 donde detectó una nueva familia de polimerasas de tipo B, que son las primer independent, las PIPOL-B, que son independientes de un primer. Es decir, ellas son capaces de amplificar una hebra sin tener un primer de cebador. Y encontró que estaban en unas estructuras a las que llamaron pipolinas. Las pipolinas están diseminadas en un amplio número de filos bacterianos e incluso en mitocondrias. Y encontró varias estructuras, y, como veis ahí. Un poco más tarde, Saskia Flament-Simón, del grupo de Jorge Blanco, de la Universidad de Santiago de Compostela, estaba realizando su estancia doctoral en mi laboratorio, donde estábamos analizando miles de genomas de coli y su resistencia y virulencia. Modesto se puso en contacto conmigo para poder analizar bioinformáticamente las pipolinas. Y se nos ocurrió que podíamos cribar la base de datos que tenía Jorge Blanco, el grupo de Jorge Blanco, en búsqueda de pipolinas en E. coli. Se cribaron 2.238 genomas y encontramos 25 pipolinas, que si veis en la filogenia, ahí están, tienen diferentes fuentes, humano, aviar, alimentario, de diferentes patotipos, muchos de ellos patógenos, y de diferentes grupos clonales y filogrupos. Reconstruimos las pipolinas por metodología Illumina, porque esto es de hace, antes de pandemia, que veis ahí las estructuras. Fue un trabajo ingente de reconstrucción y fruto de este trabajo y de ver la alta diversidad de pipolinas en coli, nos planteamos diseñar un método bioinformático para ponerlo a disposición de todo el mundo. Este es el trabajo de máster de Lyubach-Prikova, que la tenéis ahí, dirigido por Modesto y por mí, en el que diseñamos Explore Pipeline como un protocolo bioinformático de reconstrucción de nuevo de pipolinas. A mí me gusta muchísimo este ejemplo porque hemos sido capaces de cribar con este pipeline miles de genomas, no solo coli, sino Staphy, enterococo, etc. Hasta este momento no os he dicho para qué sirven las pipolinas. Y es que en este momento, cuando se publicó este artículo, no lo sabíamos. No codifican genes de resistencia a antibióticos, no codifican virulencia. Pero recientemente, como hace 2 meses, Modesto y Víctor Mateo Cáceres, que está haciendo la tesis con Modesto, publicaron este artículo en NAR, donde vieron que las pipolinas son un elemento genético, que es un reservorio de sistemas de defensa bacterianos que se incorporan en otros elementos genéticos, como son los plásmidos y los ICES y los IMES, ¿vale? Los han monitorizado en diferentes géneros y órdenes bacterianos, que es esa figura que tenéis arriba, y hay una gran diversidad de sistemas de defensa. Todavía este artículo yo os invito a que lo leáis, os he hecho un poquito de spoiler, pero es tremendamente interesante y bueno, pues se sigue trabajando en ello. Y para terminar, lo último que quiero contaros es el proyecto de investigación nacional en el que ahora mismo estoy involucrada, trabajando muchísimo, que es este de aquí, Seguridad Alimentaria, Monitorización Integrada de Flujo de Resistencias. La IP es la doctora Azucena Mora, que la tenéis ahí, de la Universidad de Santiago, como os he dicho, nos acaban de conceder un premio. Y partimos de una hipótesis, y es que los alimentos son un reservorio de patógenos extraintestinales, que la adquisición de bacterias multiresistentes implica una presión selectiva sobre nuestras bacterias comensales intestinales, que bien pueden adquirir mecanismos de resistencia por horizontal gene transfer, ¿no? O bien son desplazadas de su hábitat, creando una disbiosis intestinal. Y además, el grupo de Azucena ha probado la presencia de E. coli UPEC patogénica y de Klebsiella, ambos muy frecuentes en UTIs, en clínica, y multiresistentes en productos cárnicos. Este trabajo se presentó hace creo que 2 años en el Congreso Europeo de Clínica, de Microbiología Clínica. De manera que el objetivo del proyecto es evaluar qué puntos clave, desde la perspectiva One Health, se pueden utilizar como bioindicadores para la monitorización de esta monitorización integrada de resistencia a antibióticos, que nos va a proveer dianas para abordar este problema. Y en este caso, este es nuestro esquema. Sabemos que la prescripción de antibióticos se realiza a nivel hospitalización clínica, pero también clínicas veterinarias, en aquellos casos de UTIs,
y, en casos necesarios, en animales de producción. Esas son las flechas azules. Las flechas naranjas que nos indican esa transferencia de bacterias patógenas y no patógenas que llevan genes de resistencia y virulencia entre la comunidad, los animales de compañía, los animales de producción, los productos cárnicos, pero también los ambientes, el medio ambiente. En nuestro caso, representado por jabalí y ambientes acuáticos. Por ello, el proyecto se focaliza en analizar animales de producción en búsqueda de coli comensal y patógena, Klebsiella pneumoniae, muestreo de alimentos, carne de cerdo, vacuno, pavo, pollo y conejo, hospital y clínicas veterinarias en búsqueda de UTIs, jabalí, medio ambiente, muestras acuáticas, y para ello vamos a hacer secuenciación Illumina y Nanopore. Tengo que decir que en este sentido esa es la parte que a mí me corresponde, he decidido que sea Nanopore. In vitro, infección celular y análisis de biofilm, y virulencia en vivo en modelos de ratón y cerdo. Este proyecto es un consorcio enorme, dirigido desde la Universidad de Santiago de Compostela, el grupo que es el Laboratorio de Referencia de Coli, con Azucena Mora, el grupo de la doctora Ana López Beceiro, en el tema de animal. Está también pues la Xunta de Galicia, nosotros desde el CIVIR, el Hospital Central de Asturias en la Universidad de Oviedo, BFR de Berlín en la Universidad de Copenhague, y luego hay un plan de transferencia hacia empresas como SIVA, el Servicio Gallego de Salud, el propio PRAN. Estos somos las personas implicadas, es un consorcio muy grande. Estos somos nosotros la semana pasada recogiendo el PRAN, muy contentos y felices, un impulso a nuestro trabajo. Y bueno, os quería mostrar que para nosotros, desde la plataforma, la secuenciación es ese core que nos permite hacer ese análisis One Health, de humano, de animal, etcétera, ¿no? Deciros también que quien esté interesado en la bioinformática, cada año en la Universidad de León, gracias a Abelino y a José, se organiza un curso de verano que está focalizado en análisis bioinformático de genómica, metagenómica y metataxonomía, que somos un grupo de 6 bioinformáticos dando clase durante una semana, que os invito a que le echéis un ojo. Y bueno, dar las gracias a todas las personas que desde los diferentes proyectos y redes pues, nos apoyan cada día en nuestro trabajo desde la plataforma y nos ayudan a crecer científicamente. Y gracias a vosotros. Muy bien, María, muchas gracias. Creo que podemos posponer las preguntas para el café y continuar. Sí, vamos a cambiar el orden de los ponentes. Teníamos previsto un ponente de Alemania, pero tenemos problemas con la conexión. Vamos a cambiar el orden y, por tanto, vamos a tener ahora con nosotros a María Pardos. Tengo su currículum, es un currículum brillante que me daría para prácticamente una ponencia. Ha tenido una trayectoria pues en diferentes centros internacionales de gran prestigio. Cito el Instituto Pasteur, por ejemplo, o la Universidad Rockefeller, ¿no? De todas maneras, ella nos va a presentar, nos va a hablar de ella misma en principio, ¿no? Nos vas a contar un poco tu trayectoria, ¿no? Y bueno, podéis conocer un poco más de ella, ¿no? Va a presentarnos, por decir algo, su ponencia tiene como título La vigilancia internacional de las infecciones de origen alimentario y sus resistencias antimicrobianas desde una perspectiva Una Salud. María, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, todo esto me lo he creído, que venía al sur y estoy helada de frío, perdón. Bueno, por lo que quería empezar era un poco por ubicaros sobre mi persona, porque después de dar muchas vueltas y como quien dice, quien mucho abarca poco aprieta, después de haberme formado, born and raised in Zaragoza y que pensé que no iba a salir nunca de allí, con historias de mi tesis doctoral con Javier Castillo y Cristina Seral sobre salmonelas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, que era el boom en los 2000, acabé haciendo hasta 18 meses en el Instituto Pasteur en Francia y, bueno, pues ya prendí el vuelo. Y después de eso he estado haciendo un pequeño postdoc también en otro laboratorio sobre RNs mensajeros. Después, bastantes años en Rockefeller, lo que iba a ser un solo año aquello, trabajando sobre estafilococos. Y después he estado, creyendo que ya iba a ser para siempre, en el Instituto Pasteur, de vuelta en el Centro Nacional de Referencia de E. coli, Shigella y Salmonella, yo siempre en el lado Salmonella. Y ahora, desde hace un par de meses, estoy de vuelta concretamente en Huesca, en Aragón, en el Hospital San Jorge, en el Laboratorio de Microbiología Clínica. Pero, vamos, yo os vengo a hablar como
sobre el trabajo que he estado haciendo en el Centro Nacional de Referencia en Francia, la vigilancia epidemiológica de las muestras de los aislados de salmonela de origen humano. Entonces, por ubicar, porque las diferencias entre países, como comentábamos antes, de cómo se realizan estas cosas de la vigilancia epidemiológica son distintas. Francia, en este sentido, es un país muy centralizado, todo va a París, y entonces hay solo en el Pasteur 14 centros nacionales de referencia, pero hay otros tantos miles en Lyon, en cualquier otro sitio de Francia. Cuando se llama Centro Nacional de Referencia, esto creo que lo tenemos en común, es sobre aislados de origen humano. Luego estará, ya lo veréis, toda la parte como aquí alimentaria o animal y ambiental. Y lo que tenemos es, aunque es una fundación, una institución privada sin ánimo de lucro de investigación, tiene un mandato ministerial como centro nacional. Entonces, no es como aquí parte ya de un instituto público, sino que en realidad es una institución privada y la financiación es mixta. Y entonces, como mandato de salud pública, pues un poco parecido a lo que ocurre en todos los demás países. Por un lado hay que ser referencia microbiológica y entonces digamos que apoyamos en la identificación y tipado, en teoría por los métodos clásicos en principio, y desarrollando a su vez y poniendo a punto nuevos métodos. Desde hace poco, ya lo veréis, es sobre todo secuenciación genómica. Se contribuye, obviamente, a la vigilancia epidemiológica, para eso estamos sobre todo con el seguimiento tanto de tendencias evolutivas a lo largo de los años como detección precoz de cualquier fenómeno que ocurra, precoz entre comillas, y utilizando, como digo, pues eso, la tecnología un poco más puntera disponible, a la vez que compatible con lo que tengan otros países. Y también la vigilancia sobre específicamente resistencias a los antibióticos. Utilizamos ya de base genómica desde hace unos años y fenotípica vía antibiogramas, y hemos hecho recientemente, se hizo el switch entre los antibiogramas discoplaca a las mismas placas que utilizan en la parte, o sea, es una vigilancia de la red de Food and Waterborne, o sea, de zoonosis y origen alimentario. Entonces utilizamos, aunque son muestras clínicas, muestras humanas, se utilizan los mismos paneles EUSEC que utilizáis en los laboratorios de alimentación animal y ambiental. Luego, además, hay, bueno, por supuesto, y una última no negligible, que es la formación y el consejo a otros profesionales, tanto a nivel nacional en Francia como internacionales. Una de mis últimas estudiantes era española, de Barcelona. Viene continuamente gente de otros países, también porque, además de ser el centro nacional, es centro colaborador de la OMS, y junto con el laboratorio en Hamburgo, en Alemania, y el CDC de Atlanta, este laboratorio en Pasteur concretamente está encargado de la confirmación de todo nuevo posible serotipo de salmonela, que van más de 2.500. La actividad del Centro Nacional es pública y accesible en francés en el sitio del CNR. Cada año se tiene que escribir un rapport, un informe anual de actividad. Primero ha de evaluarlos ante Public France, y si aprobamos, entonces se publica para el resto del mundo. Y recordar que toda nuestra actividad no es nada más que un pico. ¡Ay, se ha desformateado! Bueno, pero da igual. Se cree que viene a ser el 5% de lo que llamamos la pirámide de vigilancia, o sea, desde la seroprevalencia, que serían todos los casos de gente que se ha infectado. Hay unos cuantos que van a desarrollar sintomatología, otros no, solo algunos irán a ver al médico. Esto en el COVID se vio claramente, que no había parasalmonelas y entonces no iba nadie al médico. Una vez que la gente ha ido al médico, si se hace coprocultivo o no, en nuestro caso, se hace análisis de los que se llega a aislar la bacteria, los que llegan a ir al Centro Nacional. Entonces, bueno, sabiendo eso, que somos una señal de lo que realmente puede haber debajo. Y aún así, como digo, es un país muy centralizado. Todas las muestras de los distintos hospitales y centros de salud, bueno, laboratorios privados que hagan muestreo, nos las van a mandar, sobre todo porque como ellos llegan cada vez menos al punto de serotipar y necesitan declararlo, nos las van a mandar y las vamos a serotipar nosotros. Y esto ha hecho que para 2022, que son casi todos los datos que os voy a traer, son de 2022 para tener a todos los niveles, fueron unos 11.500 muestras, decir que en 2023 hemos superado las 14.000 y hasta ahí hemos llegado porque ya más no nos da abasto. Como decía,
justo yo llegué en 2018 al laboratorio para que me dijeran, bueno, ¿te acuerdas de estos campos pulsados tan majos y aglutinaciones que hacías de estudiante? ¡Hala! Hasta luego, aprende bioinformática porque va a pasar todo a secuenciación genómica. Tuve la suerte de que en ese equipo, tanto en el instituto como en el propio Centro Nacional, hay bioinformáticos que nos sacan de todo, porque vamos, así parece que sabemos de lo que hablamos. Y desde el 2022 ya es todo de primera intención, secuenciación. De esos 12.000 muestras, bueno, porque son 11.000 una por paciente, pero se llegan a recibir 15.000, 16.000. Y un poco saturados, pero se secuencia todo para tener pues, datos mucho más concretos. Como digo, gracias a la secuenciación se tienen más datos y, por lo tanto, lo que nos ha ocurrido es que del número de alertas nacionales e internacionales detectadas o notificadas a salud pública o internacionalmente han aumentado exponencialmente y en 2017 habían tenido 6 y 4 entre investigaciones nacionales, o sea, una decena de investigaciones epidemiológicas. Cuando lo he dejado yo en 2023 ya no podíamos más, las de 2022 ahí las tenéis, ¿vale? O sea, una pasada. Y claro, son dos fenómenos. Uno, ha habido un aumento del número de cepas, de bacterias, de aislados que nos han llegado. Y también no es que haya habido más epidemias o más brotes, sino que hay una mayor capacidad de diferenciar. Y cuando antes había un aumento, sobre todo con los serotipos más frecuentes, es enteritis, isotifimurium, ahora consigues saber que son 5 brotes diferentes, porque por genómica puedes realmente separarlos. Entonces, bueno, es un poco para flipar, pero realmente ha implicado mucho más trabajo. Por comentaros un poco la red Una Salud en Francia, y recordad, creo que aquí la que menos sabe de esto soy yo, que es Salmonella zoantropónica, y entonces va a haber, en general, es ubicua y puede estar en cualquier sitio, como últimamente se ha sabido, incluso en agua, nos estaba dando muchos problemas con esto. En general hay serotipos muy asociados a ciertas filiales que llaman, a ciertos sectores, incluido el humano. Y la estructura en Francia viene a ser bastante cuadrada en este sentido. Por un lado estarían los laboratorios, la red de la parte humana, que es la que os he puesto en verde, y entonces estarían los laboratorios clínicos, hospitalarios o de ciudad, porque esto está mucho más diversificado allí, que mandan información y muestras al Centro Nacional en el Instituto Pasteur, e información epidemiológica, declaración de posibles clústeres o de serotipos que son de declaración obligatoria, como las estrictamente humanas, las TIFI y las para-TIFI. Y toda esta información circula bastante entre los 3 sectores, o sea, entre el Centro Nacional, el laboratorio, entre los epidemiólogos de la Agencia Nacional de Santé Publique France y los laboratorios. En paralelo, hay otra red similar en la parte alimentaria, animal y un poquito menos, pero también ambiental, que lo gestionarían nuestros homólogos, estaban en los laboratorios nacionales de referencia de la ANSES, de la Agencia Nacional, los laboratorios veterinarios ambientales y, en su caso, la Dirección General de la Alimentación. Esta vez creo que está al día porque os prometo que desde que yo he llegado los ministerios, tanto de Agricultura como de Sanidad, han cambiado 5 veces de nombre, ¿vale? Pero creo que os he puesto los correctos a día de hoy. Los he verificado la semana pasada. Luego, estas redes francesas, por un lado, van a tener su intercomunicación diaria, semanal, según la necesidad, la parte humana y la no humana, y a su vez nosotros vamos a comunicar la parte humana con el ECDC y la parte no humana con EFSA, que comunicarán entre ellos. O sea, lo que no vamos a hacer es la diagonal. Nunca la red nacional humana va a comentar directamente con EFSA ni del otro lado. Por ahora, porque pues andará. Entonces, lo mismo, lo sabéis mejor que yo, pero para hablar un poco de esta importancia, bueno, la presión selectiva de la que tanto se habla en el mundo de una salud, muy enfocado, por supuesto, en los humanos, y las observaciones que se hicieron en un estudio entre los años 2000-2010, en esta década, cuanto más oscuro es el rojo, es un mayor aumento del consumo de antibióticos que se ha identificado en los distintos países. Cuanto más se oscurece hacia el azul, es mayor disminución del uso de antibióticos. Y como esta imagen es bastante paralela a la previsión a futuro de las muertes atribuibles a las resistencias antibióticas que se cree van a estar asociadas a este consumo de antibióticos para 2050. En una reunión la semana pasada ya se hablaba que esto se ha quedado corto.
Es multifactorial, como un colega comentó el otro día, es verdad, no solamente es por un aumento del consumo, sino también en algunas regiones por la imposibilidad de alternativas terapéuticas después. Pero bueno, el problema viene por las resistencias. Entonces, con esto en mente todo el tiempo, pues todo un sistema de identificación. Este es un ejemplo que traigo de Canadá, así que no asustarse demasiado, pero un poco sí. Todos los distintos colores, como veis, son pollos de granja o en carne directamente del matadero o en tiendas, y en rosita abajo, la línea más baja, siguen siendo los humanos. En salmonelas notifoideas, resistencias a las cefalosporinas de tercera generación. Los años son 2010-2014, se queda un poco antiguo. Cada bloque son las distintas regiones en Canadá. Pero bueno, como veis, aunque en humanos las resistencias siguen bastante bajas, lo que hay detrás son los pollos canadienses atiborrados. En Francia, un poco menos dramático, lo que nos pasó fue un estudio de prevalencias y de incidencias que se hizo entre 2002 y 2010, se observó sobre todo entre 2007 y no te digo nada, desde 2009-2010, un aumento increíble en el número de resistencias, en la frecuencia de resistencias, tanto a betalactam, o sea, a cefalosporinas de tercera generación, ya sea por betalactamasas de espectro extendido o por cefamicinasas tipo AMC, o bueno, implicado o asociado a carbapenemasas, y muchísimo más incluso de fluorquinolonas. Estos aumentos, en cambio, bajaron drásticamente un año después. Y en 2011 todo aquello, mi tesis doctoral a la basura, porque ya para qué vas a hablar de Vélez si no hay, a qué se debía, no se sabía bien. Y bueno, investigando, el factor primordial ha sido una ley en la parte de agricultura, en la que, aunque en teoría la obligación iba a llegar en 2016, ya en 2010 todo un equipo lo hicieron voluntariamente reducir o eliminar el uso de estas cefalosporinas de tercera generación en la producción porcina. O sea, dramáticamente asociado el uso en los cerdos o el frenar el uso en cerdos con la disminución en humanos de la presencia de estas resistencias. Este reglamento era francés y ahora, en 2024, ya la nueva normativa europea para las distintas producciones animales ya han limitado, han prohibido, no lo veo ni en una pantalla ni en otra, perdón, era por leer textualmente, pero básicamente prohibido el uso de estas cefalosporinas en aves de corral. También hablan de las piscifactorías. En Francia es verdad que no ha sido, respecto a las cefalosporinas de tercera generación, ha sido toda una historia con el serotipo Kentucky y las quinolonas, las resistencias a quinolonas, y parece ser que todo vino, el aumento dramático de casos, de una producción de piscifactoría en Egipto, del que emigraron las cepas resistentes, porque esa piscifactoría estaba al lado de producción animal con granjas, con pacientes. Estos pollos han llegado a Europa, se cree que había un humano, of course, el humano el culpable, y bueno, en realidad ahora esas cepas de Kentucky resistentes a cipro ya están por Europa, aunque no está muy claro. Y bueno, voy a acabar súper pronto, me temo. La importancia de que toda esta vigilancia, como decíamos, sea internacional, porque en Francia está todo muy controlado, todo el mundo lo hace todo muy bien, pero nos debemos a las redes europeas. Entonces, como decíamos, la parte humana nos debemos al ECDC, que manda... Bueno, lo bueno es que el ECDC todavía sugiere, recomienda, pide encarecidamente, todavía no es EFSA reglamentando y obligando a todo, pero por ahí vamos. Tiene como 3 principales eslabones en todo esto que es la vigilancia de las infecciones de origen alimenticio y del agua. Por un lado tenemos EpiPulse, que antes se llamaba EPIS, que es el portal de vigilancia para las alertas sobre enfermedades transmisibles por agua, alimentos y animales. Entonces, en este EpiPulse es en el que todos los focal points, todos los centros nacionales, o los epidemiólogos nacionales, vamos a comunicar. O sea, tener en cuenta que yo os estoy hablando todo el rato desde el punto de vista del laboratorio, pero una alerta la puede lanzar o el propio clínico, o nosotros,
o los epidemiólogos, el primero que detecte que hay algo que está pasando. Nosotros, como norma, epidemiólogos y microbiólogos lo hablamos en interno en el país antes de lanzar la alerta a Europa. No siempre ocurre. Entonces, EpiPulse para lo que son alertas, casos agudos. En segundo lugar estaría TESI, que es un sistema de tendencias, y esto es, normalmente nos recolectan todos los datos exhaustivos de todos nuestros resultados, de fenotipia hecha con estas placas de EUSEC de microdilución, y ya nos van solicitando que si lo tenemos demos también el resistoma, o sea, los genes obtenidos por genómica, y una vez al año van a hacer este informe común con EFSA. Y por otro lado, del TESI han sacado el Atlas, que es una herramienta, está abierta, todo el mundo puede jugar con esto y permite analizar las resistencias, bueno, la identificación, si aparecen o no y qué tipos de resistencias, no permite todo, pero sí que permite algunas de los diferentes países a lo largo del tiempo y, bueno, pues se puede elegir por patógeno, por tipo de resistencia, por año, por país, se puede jugar mucho. Equivalente un poco a este sistema estarían gestionado, bueno, lo he puesto con el EFSA, aunque en realidad esto lo lleva directamente la Comisión Europea, la ventana de las RASFF, de las alertas alimentarias. Pero bueno, por hacer una equivalencia de alertas humanas en EpiPulse, alertas alimenticias en RASFF. Nosotros no tenemos acceso al RASFF y nuestros colegas no tienen acceso a EpiPulse, tenemos que hablar entre nosotros. ¿Cómo teníamos nosotros lo de TESI? Para la parte alimenticia, me corrige si me equivoco, estaría la red de datos monitorizados de zoonosis, pero también para seguir las tendencias. Y similar a nuestro Atlas, ha salido el dashboard de resistencias en el EFSA, que me gusta más, es más bonito, pero todo se aprende. Y bueno, está más limitado porque, claro, EFSA, como decimos, solo funciona a base de lo que está reglamentado, entonces hay Salmonella, Campylobacter y ya nosotros tenemos unos cuantos más, pero permite comparar los datos. Y de todas maneras, cada año lo que se hace, como decíamos, se comparan los datos anuales, bianuales, tanto en el informe anual de Una Salud, que se llama así desde 2018, me parece, que recoge datos sobre la identificación de las especies, distintos serotipos en los distintos países, tanto en humanos como en animales de alimentación, y el bianual de resistencias, supongo que por cómo funciona la parte animal, que como tenéis cada 2 años son aves o cerdos y vacas, así sale el informe compilado. Y como decías, el último era el de 21-22, donde, por ejemplo, en el primero, en el informe sobre identificaciones, siempre hacen que me encanta, aunque no sé muy bien para qué sirve, pero identificar los serotipos, el top 5 de serotipos notifoideos identificados en humanos y asociarlos a qué sectores de producción animal más o menos se han asociado. Y bueno, pues también nosotros esto luego lo tenemos mucho en mente y cada vez que aparece un brote de enteritidis vas a ir a buscar pollo, aunque deberíamos cada vez más ir a buscar huevos, si hablaremos un día, según qué serotipo ya vas a sospechar qué tipo de alimentación. Entonces yo siempre he dicho que el laboratorio teníamos el mejor papel porque solemos ser los que más identificamos los clústeres, sobre todo ahora que tenemos todas las cepas y las secuenciamos. Y una vez que hemos lanzado la piedra, ahora les toca a los epidemiólogos pegarse 2 horas y media por paciente a hacer entrevistas y nosotros así. Y bueno, y una vez que llegas a tener todas estas investigaciones, que efectivamente si surge la posibilidad de que esto sea internacional porque el producto alimenticio lo ha sido, o porque ha sido directamente originario en otro país, o porque haya pacientes que han viajado, pues al ECDC y a EFSA ya a jugar. Y en el otro informe es donde tenemos detallado un poco más las principales resistencias antimicrobianas, tanto en humanos como en los diferentes sectores que están estudiados. Y igual puedo entrar un poco en el detalle de las discrepancias que hay entre ciertas resistencias bastante frecuentes en las 2 primeras líneas, que serían los humanos, y como algunas no aparecen en absoluto en los sectores animales alimenticios. Desde 2021 se ha incluido también la vigilancia de productos importados. Y es que esto empieza a ser cada vez más el problema que tenemos, que se está regulando muchísimo, y está muy bien que se haga en la parte de producción animal en Europa, pero si la mitad de los pollos o más que nos comemos no vienen de Europa, pues no va a tener mucho sentido.
Y bueno, se empiezan a analizar, empiezan a salir, y ahí os había destacado un poco la frase diciendo eso, lo que todos sabíamos, pero ahora nos lo cuentan, que donde se han encontrado muchísimas resistencias a cefalosporinas de tercera generación eran en carnes importadas. El texto no ha ido muy a fondo, creo que no llega a decir de qué países, que esa será la próxima, pero bueno, hemos tenido epidemias de sésamo, de tahini, de cosas que vienen hasta de 3 países, porque el sésamo era de un país, el tahini que se produjo con el de otro, o caballos que viajan vivos o muertos entre 5 países hasta que llegan al estómago del señor francés que se lo come en tartar crudo. Así que, bueno, desde 2019 hay un mandato de la Comisión Europea que a partir de julio de 2022 ya está operativo y de momento, por lo menos para nosotros, es de nuevo encouraging, o sea, por favor hacedlo, pero aún no nos han podido obligar, pero cada vez más va a ser el compartir genomas. Creo que la parte animal alimenticia ya lo tienen y también depende de... Estamos con el problema de financiación, quién paga por las secuencias, porque es el dueño de las secuencias, bueno, también estas cosas, pero la idea es efectivamente lógica, que podamos comparar, que alguien pueda comparar los genomas. Hoy por hoy sería el ECDC, la información bajaría al país del que proceden o que está implicado en la epidemia, pero se va a ir haciendo. Y desde 2024 he visto con gran alegría que ya empieza a ser un One Health un poco más real, porque ya empiezan a incluir a las agencias ambientales, químicas y del medicamento. Y os pongo un ejemplo de alerta internacional para terminar, porque luego me estoy yendo, puede ser. Pero bueno, como veis, en la prensa internacional de mayor prestigio, desde Le Monde hasta el Heraldo de Aragón, se llegó a hablar de esto. Igual a vosotros no os llegó mucho, pero esto tiene que ver con cómo se hizo la vigilancia. Un caso de huevitos, y solo huevitos, de chocolate, a una semana de Pascua. Os recuerdo que aquí en España la Semana Santa es muy bonita, pero es muy triste. Pero en el resto de Europa todo va de comer huevos de chocolate que te deja una liebre, porque tiene muy sentido todo, y que a una semana de que una liebre llene los jardines de Francia, Alemania, Dinamarca de huevos de chocolate para los niños, Inglaterra nos dice, oh socorro, creemos que hay huevos de chocolate con Kinder. Bueno, lo primero fue estar de acuerdo en que era Kinder. Y entonces, bueno, se llegaron a publicar tanto 2 ROAS, dos informes rápidos de toma de decisión y una pequeña publicación en Eurosurveillance, por aquello de darle aún más impacto internacional, de un cuentito que pasó a relatar. Entonces, en principio, todo empezó cuando en febrero... A todo esto os recuerdo que los ingleses no están en Europa, no están en la Unión Europea, en el continente sí, en la Unión no, y durante un tiempo les expulsaron ipso facto de todas las redes de vigilancia, pero que están a esto de Francia, ¿vale? Entonces nos contactábamos entre nosotros. Aquí no ha pasado nada, pero correos internos de, oye, mira, tenemos tal... Tenemos además la suerte de que sobre todo Escocia y Francia utilizan la misma base, entero base de análisis de secuencias conjunta, con lo cual es muy fácil decir, creo que tienes algo igual que yo y podemos compararlas. Solo admite short reads, María, habla con ellos. Y bueno, en febrero nos contactan para decirnos que ellos tienen un clúster de 8 niños de una variante de tifimurium, la variante monofásica de tifimurium, que parece ser que nosotros igual podríamos tener un caso o 2. Decimos, bueno, pero 2 casos no nos van a hacer un outbreak, si no, no llegamos nunca. Vale, para el 8 de abril en realidad ya hay 150 casos y 49 están hospitalizados, se empiezan a hacer las reuniones, qué raro, son todos niños, muy pequeños. Bueno, en realidad hay una variante entre 8 meses y 56 años, pero la mayoría son menores de 10 años. Parece que dicen que les gusta el chocolate, decimos, ¿a quién no? Y bueno, pues vale, por ahora eran 10 países de Europa, ya la cosa va un poco en serio, entonces nos ponemos todos de acuerdo, se emite el primer ROA y se empieza a anunciar que no solamente es cierta secuencia genómica, sino además con un perfil particular. En el 27 de abril, primer caso en Estados Unidos, ay madre mía, ya empieza a ser peligroso, entonces la OMS ya lanza el anuncio internacional. Y el 18 de mayo llegamos a publicar un segundo ROA para advertir de que no era una, sino 2 cepas bacterianas las que estaban causando, 2 cepas de salmonela causando esto. Por la parte paralela, el 25 de marzo de 2022 aparecía ya la primera RASF anunciando que había un problema ahí con posiblemente chocolate vendido. Como no tengo acceso, pues no sé qué decía el ROA, la RASF. El 2-4 de abril ya empieza a haber retiradas, esto fueron reuniones de domingo por la tarde muy divertidas, diciendo mañana hay que sacarlos del mercado porque empieza Pascua. Todos los supermercados de toda Europa eran huevos de chocolate de distintas marcas y fuera, todos los Kinder fuera.
Primero fue Inglaterra, que también fueron los primeros en detectarlo. Luego, más tarde, ya poco a poco el resto de países. Para el 8 de abril, definitivamente, las autoridades belgas se localizó, y ahora lo veremos, el origen era una fábrica en Bélgica, en Arlon. Entonces, las autoridades consiguen cerrar la fábrica para también poder analizar. El 10 de abril es la alerta ya internacional, vía Infosan para la FAO, diciendo, atención, en todo el planeta, huevo Kinder que encontréis fuera del mercado. Recordar que hay una media de 2 inspectores alimenticios para todo París, ¿vale? O sea, inspecciona todo posible local que pueda estar vendiendo huevos de chocolate. Y ahora pensad en todas las pequeñas tiendecitas que tienen huevos. Bueno, si se quitaron del mercado. Esto es un poco de la publicación, pues bueno, comparar la curva epidemiológica de cuando empezaron a aparecer casos, sobre todo en Inglaterra, fueron los primeros en diciembre, enero. También no es que se hayan puesto malos antes, probablemente es que son los primeros que se dieron cuenta, porque cuando decíamos de respuestas rápidas, ahora mismo es una media de un mes entre que el paciente se pone malo y que tenemos el clúster identificado. Entonces, ¿qué comió usted hace un mes? Huevos de chocolate. Y bueno, y la comparación de las cepas, que estaban básicamente a 1 sobre los 3.000 arelos que hacen el esquema, o sea, eran todos idénticos. Un poco más de datos moleculares y clínicos, porque claro, es lo que discutíamos, ya de por sí tenemos un esquema diferente en el Reino Unido de cómo lo usamos los que utilizamos enterobase o Sexfir del Core Genome MLST, y algunos como Bélgica que utilizan el MLBA todavía. Entonces, bueno, comparando y determinando cuál era el perfil que había que seguir y pensando mucho con amor en los países que no secuencian todo lo que tienen, identificando por lo menos un perfil de resistencias que era un poco característico. No era grave porque ninguno de esos antibióticos son los que se van a usar para el tratamiento, pero permitía de sopetón, con un antibiograma al menos clínico, identificar las cepas. Había muchos más casos del clúster 1 que del clúster 2 y luego con algunas resistencias llamativas o genes de sensibilidad disminuida a los desinfectantes, sobre todo a ya lo diré, a los cuaternarios y a la agua oxigenada. Esto es el pequeño análisis de nada que hicieron los compañeros de la parte alimenticia animal, de ir a la fábrica y muestrear tropecientas mil muestras por todo, para llegar a encontrar 9 aislados, 4 de cada, o sea, 4 y 5 de los distintos clústeres. Con todo esto es con lo que ya 3 RAFs en funcionamiento se consiguió parar la producción, retirar del mercado todo. Y luego además nosotros hicimos por otro lado un árbol SNP que es sobre el Core Genome y está hecho sobre enterobase, y mi jefe dice que no vale para nada, pero hombre, para algo sirvió. Nos sirve para comparar los casos humanos aproximándonos a otras cepas del mismo H5, que viene a ser un poco genérico, llegan a ser demasiado, ya hablarás tú, María, de lo que vienen a ser los distintos grupos. Pero bueno, se ven muy bien los 2 clústeres de las 2 cepas epidémicas y sobre todo, como dato interesante, con las flechitas identificáis ciertas cepas que no pertenecían a ninguno de los laboratorios de vigilancia epidemiológica, que venían de un cierto laboratorio que contactado resulta que analizaba muestras para la fábrica no sé quién, que en esos momentos estaba negando tener salmonela. Bueno, pues ya está. Con esto os dejo, que creo que me voy de tiempo. Si luego hay preguntas y eso las acepto, y muchas gracias de parte del equipo y a todos los colaboradores y a vosotros.